¿Piensas que con un simple ataque como ese me ibas a hacer daño?, diría Ayame, mientras veía seriamente a su rival. No, pero lo seguiré intentando hasta derrotarte, diría Tomura, cuando se volvió a lanzar a una gran velocidad para dar un golpe. Demasiado lento, diría Ayame mientras lo esquivó y clavó una fuerte patada en toda la cara. Tomura salió disparado cientos de kilómetros hasta lograr detenerse en escombros, que el impacto creó un fuerte onda expansiva que destruyó algunos escombros a kilómetros. Vaya, veo que aún eres capaz de seguir soportando mis golpes, diría Ayame detrás del jugador cuando le clavó otra fuerte patada. Maldición, cada golpe que ella me da me destruye por lo menos 2 a 3 huesos, diría Tomura mientras se limpia la sangre que le salió. Vaya, aún no te mueres y que tienes agallas, diría Ayame cuando a otra tenaz velocidad le destruyó las costillas del lado derecho. Tomura solo escupe sangre por el fuerte dolor que sintió mientras cae de rodillas. Así me gusta, de rodillas ante tu reina, diría Ayame cuando le dio una fuerte patada al guerrero en toda la cara. Tomura salió disparado hasta impactar unos escombros que los destruyó por el impacto mientras veía ya borroso a su rival. Pensé que me ibas a durar más, pero veo que no fue así, diría Ayame mientras una intensa aura relámpago de ella mientras se lanzó a una gran velocidad que todo a su paso se iba destruyendo. Tomura solo vio a un veloz rayo que pasó 3 veces. Adiós, diría Ayame mientras se fue del lugar de su batalla. Pero Tomura sintió 3 cortes, puntos vitales de su cuerpo cayendo sin vida, en lugar de la guardiana suprema. Lo siento, Ayame, por tu pérdida, diría Rin mientras veía a la guerrera. No te preocupes, ya vi el futuro gracias a mi ojo místico, y el futuro es más difícil, diría Ayame mientras sonrió. Bueno, espero serles de ayuda en ese futuro que dices, diría Rin viendo a Ayame. Y lo serás para ese guerrero llamado Son Goku, tú eres importante, no dejará que nada te pase, diría Ayame serio. Bueno, a esperar que esta locura termina, diría Rin seria mientras veía la otra batalla. Momentos antes de la muerte de Kara, maldición, si hubiera sido más fuerte hubiera sido capaz de salvarte, pero no lo fui, diría Akame de rodillas al ver la muerte de su madre. Como lo has dicho, hubiera y el hubiera no existe, diría ayer cuando a una brutal velocidad lanzó una fuerte patada. Pero después lloraré su muerte, diría Akame cuando levantó su mirada cuando detuvo la fuerte patada que iba a donde ella. Vaya, tienes unos buenos reflejos, diría ayer cuando esquivó una veloz patada que se dirigía a donde él. Parece que no soy la única con buenos reflejos, diría Akame cuando a grandes velocidades lanzó golpes de aire. Ayer los estaba esquivando a grandes velocidades cuando se movió a una gran velocidad entre el espacio y tiempo. Ojo carmesí del rayo visión dimensional, diría Akame cuando con su ojo vio donde movió el guerrero a gran velocidad. Muere ahora, golpe solar, destrucción de mundo, diría Ayer cuando lanzó el fuerte puñetazo. Resistencia suprema, diría Akame cuando sus órganos y cuerpo mejoró dejando una parte vulnerable. Ayer atravesó esa parte mientras dio una pequeña sonrisa. Calma tu sed y destruye, corte maldito, diría Akame cuando con su espada cortó el brazo del guerrero. Ayer empezó a sentir un fuerte dolor que lo estaba recorriendo cuando de inmediato destruyó el veneno de la espada maldita. Vaya, eres capaz de destruir el veneno de mi espada, diría Akame con una pequeña sonrisa. No eres la única guerrera que me he enfrentado con una espada maldita como la tuya, hay varios guerreros entre las dimensiones con este tipo de espadas, diría ayer cuando bloqueó una veloz patada. Su velocidad de reacción y de ataque son impresionante, pero ante la técnica que usen eso no será mucho para pararme, diría Akame cuando lanzó un rayo. Espejo carmesí reflector, diría ayer cuando refletó el ataque a donde su rival. Ojo carmesí dimensión vacío infinito, diría Akame mientras envió el ataque a otra dimensión. Vaya, qué buen ojo tienes, diría ayer mientras veía a la guerrera con una pequeña sonrisa mientras esquivó otros feroces golpes que iban a donde él. Golpes rayos míticos, diría Akame cuando lanzó los fuertes puñetazos a una velocidad aún mayor, logrando romper la defensa del guerrero cuando le clavó el golpe. Ayer salió disparado cientos de kilómetros mientras logró detenerse a las afueras de un planeta mientras veía seriamente a su rival. ¿Qué pasó? No me digas que ahora fui demasiado lejos y no fuiste capaz de detener mis golpes, diría Akame en burla cuando vio claramente dónde iba el golpe de su rival. Muera maldita diosa del rayo, golpe infernal, diría ayer cuando lanzó el fuerte golpe. Destello del rayo, 9 pasos malditos, diría Akame cuando se empezó a moverse a unas grandes velocidades. Imposible, no soy capaz de verla por donde se mueve, diría ayer cuando sintió un fuerte golpe le habían impactado que salió disparado unos cuantos metros. Akame se volvió a mover a una gran velocidad impactando los fuertes golpes sin parar. Ayer escupe sangre por los brutales golpes que recibió. Dagas relámpagos, diría Akame cuando hacía aparecer unas dagas cuando las lanzó a grandes velocidades.
Yer no fue capaz de ver las que se le insertaron en los brazos mientras sintió una fuerte descarga de rayo en sus meridianos que le causaron un fuerte daño mientras cayó de golpe en un planeta que levantó una fuerte explosión. Vaya que débiles te estás viendo, diría Akame cuando movió a gran velocidad las dagas a donde ella. Yer iba a donde él a una brutal velocidad. Escudo místico del rayo del inframundo, diría Yer cuando un fuerte escudo se creó en él. Akame al impactar el fuerte golpe sintió como los huesos de sus muñecas se destruyeron por completo mientras recibe una fuerte patada en toda la cara que la mandó cientos de kilómetros hasta logra detenerse en escombros que levantó una fuerte explosión. Vaya, solo eres palabras, no fuiste capaz de esquivar esos simples golpes, diría Yer con una pequeña sonrisa mientras vio a un veloz rayo que iba a donde él. No creas que por dar un solo golpe así ganarás, diría Akame mientras veía intensamente a el guerrero con sus ojos carmesí. Jaja, y eso que aún no estoy en mi máximo poder y estás alardeando de que mis golpes no son nada, diría Yer cuando se empezó a mover a altas velocidades alrededor de la guerrera. Si supieras cuál es la técnica de sangre que he usando no te moverías a esa velocidad, diría Akame cuando se dio la vuelta y detuvo el veloz puñetazo que iba a un punto vital. Imposible cómo fue capaz de ver ese golpe, diría Yer cuando tomó distancia y esquivó un veloz destello con mucha dificultad. Destello trueno distante, diría Akame cuando se envolvió de una capa de fuego cuando su velocidad aumentaba un poco más y logró impactar más de 100 golpes en tan solo segundos. Yer salió disparado hasta impactar fuertemente un planeta. Arco lunar del tigre blanco, diría Akame cuando lanzó el ataque a una gran velocidad. Escudo lunar bestia del inframundo, diría Yer cuando un fuerte escudo lo cubrió. El ataque al impactar el escudo creó una fuerte explosión que iba destruyendo todo a su paso sin dejar nada a su paso. El planeta donde estaban empezó a temblar, el núcleo del planeta no estaba soportando dicho ataque que terminó explotando, que destruyó más planetas por la fuerte onda expansiva. Con eso se termina la basura, diría Akame cuando iba a salir de ese lugar, pero en eso sintió un escalofrío al sentir un gran poder que provenía detrás de ella. ¿Qué pensaste que un ataque así de débil me iba de ganar? Vaya que ingenua, diría Yer que salía de la fuerte explosión cuando su poder estaba en un 50% de su poder que hacía temblar todo a su paso. Imposible, deberías haber muerto con ese ataque, diría Akame viendo a su rival mientras solo vio a un veloz rayo pasar a la par de ella que cuando se dio la vuelta ya había recibido miles de golpes que la sacaron disparado miles de kilómetros hasta impactar fuertemente unos escombros que creó una fuerte explosión por el fuerte impacto. Vaya, veo con esos golpes será suficiente, diría Yer mientras veía la fuerte explosión que se había generado. No cantes victoria antes de tiempo, diría Akame cuando fuertes rayos empezaron a caer en toda la zona donde estaba mientras su aterrador poder se hacía sentir que hacía retumbar ese espacio por su poder. Fue el grito de Akame cuando pasó al 100% de su poder natural del rayo mientras veía seriamente a su rival. Vaya, veo que estás usando el 100% de tu poder, diría Yer con una pequeña sonrisa al saber que ya tenía la batalla ganada, o eso creía él. Akame no diría nada y a una tenaz velocidad ya se había movido. Yer al ver eso no se quedó con los brazos cruzados y también se movió a una gran velocidad. Ambos al impactar sus puños se creó una fuerte explosión que destruyó todo lo que había a su paso, donde los veloces rayos se veían pasar a unas altas velocidades que iban destruyendo todo a su paso. Cada fuerte golpe que se impactan crean fuerte explosión. Akame se iba moviendo a unas grandes velocidades mientras iba impactando y respondiendo los fuertes golpes que lentamente iba tomando la delantera en la batalla, pero solo eran momentos ya que momentos iba perdiendo la ventaja. Yer solo tenía una pequeña sonrisa en todo ese fuerte intercambio de golpes, pero esa sonrisa fue borrada cuando sintió como sus brazos cayeron. No te confíes nunca en una batalla, así diría Akame con una pequeña sonrisa mientras toma distancia de su rival. Imposible, a qué velocidad se movió, diría Yer en sus pensamientos mientras regenerar su brazo de nuevo. Vaya que buena regeneración, espero sea tan buena, diría Akame con una pequeña sonrisa mientras veía a su rival. Espero y la tuya sea igual, diría Yer. Trueno en llamas, velocidad extrema, diría Akame cuando se movió a una gran velocidad con otros golpes. Ahora espada del caos destruye hasta el infinito, diría Yer cuando una espada con un gran poder aparecía en sus manos que todo a su paso tembló por la magnitud de la espada. Imposible, el poder de esa espada me supera y por mucho, se diría Akame cuando se estaba desplazando a una gran velocidad. Ahora corte, maldito destructor de dimensiones, diría Yer cuando el fuerte corte fue liberado.
Espada maldita, corte décimo del rayo, diría Akame cuando un feroz corte fue liberado de su espada. El impacto de los cortes fue brutal, que creó una fuerte explosión que se iba destruyendo aún más a su paso, sin dejar ningún ganado, pero la espada de Akame quedó afectada por dicho ataque. Akame salió impulsada unos cuantos metros, mientras cayó de golpe en un planeta al borde de la destrucción. Vaya, esa espada logró contrarrestar el ataque de una espada legendaria, diría Jer mientras veía la explosión que se generó al impacto de Akame. Imposible, la espada maldita del rayo fue afectada por la brutalidad de ese ataque, diría Akame en sus pensamientos mientras se ponía de pie y envió a la espada a una dimensión para que se repare. ¿Qué pasa? ¿Te has quedado sin armas para seguir luchando?, diría Jer mientras veía con una pequeña sonrisa a la guerrera. Ja, ¿piensas que porque no tengo una espada no podré ganarte?, diría Akame cuando se movió a una gran velocidad. Vaya, aún tienes agallas para seguir luchando, eso es de admirar de una guerrera, diría Jer cuando empezó a esquivar los golpes que iban a donde él a grandes velocidades, pero entre más tiempo iba pasando más, le iba costando esquivar los brutales puñetazos que se dirigen a donde él. ¿Qué pasa? Estoy siendo demasiada veloz para tu patética velocidad, diría Akame cuando esta vez le logró romper la defensa del guerrero y le impactó una brutal patada en toda la cara. Jer salió disparado hasta impactar brutalmente el suelo del planeta, que creó una fuerte explosión por el impacto y a la vez que el planeta fue destruido por el impacto. Vaya, veo que estás por los suelos como la basura que eres, diría Akame cuando vio un intenso ki de fuego que se hacía sentir de la explosión. Por lo que veo aún tienes poder para seguir luchando, diría Akame con una pequeña sonrisa. No cantes victoria antes de tiempo, sabes que tu enemigo te puede sorprender, diría Jer mientras a una tenaz velocidad se había puesto detrás de la guerrera. Imposible, no vi cuando se movió, diría Akame cuando se dio la vuelta. Fue demasiado tarde porque recibió un centenar de golpes en segundo que la sacaron dispara unos cuantos kilómetros hasta que logró detenerse mientras se limpia la sangre que salía de su nariz y boca mientras retoma su postura de nuevo. Vaya, has soportado unos cuantos golpes de fuego, diría Jer con una pequeña sonrisa. Cuarta explosiva, golpes tiranos, diría Akame cuando se movió a una gran velocidad con los golpes mientras un gran tigre se iba formando. Primera explosiva, golpes del dragón, diría Jer cuando se lanzó a una gran velocidad. El impacto de sus puños fue brutal, que hizo retumbar todo ese espacio donde dos veloces rayos se empezaron a ver que se iban moviendo a una grandes velocidades que cada impacto destruye escombros. Akame iba tomando la ventaja, pero solo era por momentos, pero eso creía ella, ya que en ningún momento logró acertar un golpe a su rival. Jer, solo tenéis una pequeña sonrisa siempre en toda la batalla cuando se desplazó a una gran velocidad e impactó dos golpes en todas las costillas de su rival y otra en toda la cara. Akame salió disparada escupiendo sangre por las magnitudes de los golpes que había recibido mientras se ponía de pie, regenerado lo destruido mientras tenía una mirada caída. Vaya, parece que aquí se termina, diría Jer cuando lanzó el fuerte puñetazo. Akame lo detuvo fácilmente mientras levanta su mirada y su intenso ojos carmesí lo veía y la aura de sus ojos había cambiado a oscura y unas marcas habían aparecido en su cuerpo mientras impactó un fuerte rodillas a su rival. Akame había activado el poder del rayo nato, el poder del rayo natural. Su intensa aura se hacía sentir que todo temblaba a su paso mientras fijó su mirada en su objetivo. Imposible, como tiene aún más poder, diría Jer mientras sintió un escalofrío que le recorrió la espalda mientras dio dos pasos hacia atrás. ¿Qué pasa? No me digas que ahora tienes miedo, diría Akame cuando en una milésima de segundo ya había impactado un fuerte golpe. Imposible, no la vi moverse, diría Jer mientras impactó fuertemente escombros mientras retomó su postura a una gran velocidad. ¿Qué pasa? ¿No eres capaz de verme ahora?, diría Akame cuando le impactó otro fuerte puñetazo. Jer no pudo hacer nada, que volvía a salir disparado hasta impactar otros escombros por la brutalidad de los golpes que recibió. ¿Qué pasa? Dame más diversión, ¿no ves que hacia solo me aburres?, diría Akame viendo al guerrero. Maldición, no soy capaz de verlo, cada movimiento que hace no lo logro ver, diría Jer en sus pensamientos. ¿Qué pasa? No me digas que ahora no me ves, le diría Akame al oído del guerrero. Maldición, deja de usar esos trucos sucios, diría Jer cuando lanzó el golpe pero solo atravesó el cuerpo. ¿Qué pasa? No me digas que ahora estás desesperado por ganar, diría Akame cuando lanzó otro fuerte golpe. Jer de suerte logró moverse. La fuerte onda expansiva que destruye los planetas a su paso. Vaya, la suerte de los débiles siempre me impresiona, diría Akame cuando se volvía a mover a una gran velocidad. Jer de golpe aumentó todo su poder que la fuerte onda de viento alegó a su rival. Vaya, aún tienes más poder, esto será interesante, diría Akame con una pequeña sonrisa mientras toma distancia. Ahora estarás a mis pies, diría Jer con una pequeña sonrisa mientras se lanzó a una gran velocidad.
Yo estar a los pies de una escoria como tú, jajaja, no me hagas reír, diría Akame cuando detuvo el veloz puñetazo que iba a donde ella. Imposible, cómo fue capaz de detener ese golpe, diría ayer sorprendido por eso mientras dio varios pasos hacia atrás. ¿Qué pasa? No me digas que ahora sientes miedo al verme, diría Akame mientras iba dando pasos lentos donde su rival. Imposible, como una guerrera de cuarta, me da este miedo, diría ayer mientras solo vio a un destello pasar 8 veces. Vaya, soy demasiado veloz para tus ojos, diría Akame cuando desaparecía del lugar. Yer cayó sin vida al ser impactando velozmente sus 8 puntos vitales y con brutalidad. Akame cayó donde su hermana inconsciente por usar ese gran poder. Vaya hermana, lo hiciste bien, ahora esperemos padre termine rápido, diría Ayame. Eso es probable, diría Rin sería. Bien, prepárense para lo que se aproxime, diría Ayame. Batalla del Saiyajin minutos antes de que Kara muriera. Vaya, nada mal ese poder, diría Kratos con una pequeña sonrisa al sentir el gran poder del Saiyajin y los golpes que recibió. No hables tanto que después te comerás tus palabras, diría Kakaroto cuando se movió a una gran velocidad e impactó un fuerte puñetazo. Vaya, su velocidad es impresionante, pero lastima que eso no será suficiente para acabar con el emperador dimensional, diría Kratos cuando esquivó varios puñetazos que iban a puntos claves de su cuerpo. Vaya, es capaz de esquivar los golpes a pesar de que no usó la velocidad divina, diría el Saiyajin en sus pensamientos, cuando con su ojo de demonio brilló intensamente viendo lentamente los golpes que iban a donde él, comenzando a esquivar los golpes, y a una tenaz velocidad impactó un fuerte rodillazo en todo el abdomen al guerrero. Kratos salió disparado hasta impactar brutalmente escombros levantando una fuerte explosión. Ojo eterno, diría el Saiyajin viendo el núcleo de la dimensión que estaba al borde del colapso por la intensa batalla que se estaba llevando a cabo. Maldición, el futuro de esta dimensión está por acabar, diría el Saiyajin mientras veía seriamente dónde se había creado la explosión. Jajaja, ¿que esperabas que la dimensión iba a soportar el poder tuyo, el poder de una eterna, diría eternidad? Sin sacrificio no hay victoria, diría Kakaroto mientras se desplazó entre el espacio y tiempo para impactar un golpe. Ya es momento que me ponga serio, diría Kratos cuando detuvo el veloz puñetazo que iba a donde él, pero su muñeca quedó temblando por la magnitud del golpe que detuvo. Vaya, veo que aún tienes agallas para detener mis golpes, diría Kakaroto con una pequeña sonrisa mientras lanzó otro veloz puñetazo a una gran velocidad. Tu velocidad es patética a comparación al emperador Kratos, diría el Saiyan cuando logró impactar una veloz patada. Kakaroto se sorprendió por eso que salió disparado hasta impactar unos escombros mientras a una brutal velocidad retomó su postura y veía seriamente a su rival. ¿Qué pasa? No me digas que ahora te sientes inferior, diría Kratos con una pequeña sonrisa mientras se volvía a lanzar a gran velocidad. Vaya, posees un ojo demoníaco y el ojo dimensional, eso te da una cierta ventaja, pero ¿qué importa? Diría Kakaroto cuando se volvió a lanzar a una gran velocidad. El impacto de sus puños fue brutal, que creó una fuerte explosión que la misma dimensión tembló por la magnitud de su impacto. Billones de guerreros sintieron eso y al sentir el poder de esos dos guerreros que estaban batallando sintieron temor al saber que ellos solo son hormigas a comparación a esos monstruos. Que por toda la dimensión dos veloces rayos se empezaron a ver que se iban moviendo a unas grandes velocidades impactando golpes por todos lados. Kakaroto iba lanzando fuertes puñetazos que cuando eran esquivando destruye multiversos por las fuertes ondas expansivas. Kratos por momentos tenía pequeñas dificultades para esquivar los golpes, pero no eran muchas. La batalla de ambos guerreros estaba siendo apocalíptica por la brutalidad de los golpes que se daban. Kratos se descuidó por un solo segundo que recibió el fuerte golpe que salió disparado miles de kilómetros a su paso, iba destruyendo planetas hasta impactar un golpe que al impacto lo destruyó. El guerrero a una gran velocidad retomó su postura y detuvo una veloz patada que iba a su cuello. Ahora caerás ante tu emperador, mirada del rey, diría Kratos cuando su ojo verde brilló. En ese espacio se empezó a escuchar una risa. Kratos no sabía por qué el guerrero se empezó a reír como loco. Piensa que tu ojo de quinta podrá ante el ojo de eternidad, o mi ojo demoníaco evolucionado, diría Kakaroto con una pequeña sonrisa. Pues si no puedo componerte a mis pies con mis ojos, te pondré a mis pies a golpes, diría Kratos con una pequeña sonrisa mientras se lanzó a una gran velocidad para impactar un fuerte golpe. Es una estúpida técnica de sangre explosión del infinito, diría Kakaroto cuando su sangre regada frente a él explotó y levantó un fuerte explosión que iba destruyendo todo a su paso. Maldición, diría Kratos cuando fue impactado por la técnica de sangre, que en ese espacio se vio una fuerte explosión. Vaya que estúpido eres, diría Kakaroto en burla. Deja de jugar con tu rival que después te pasará factura, diría Eternidad.
No te metas en mis asuntos, diría Kakaroto. Cuando estés al límite me dices eso de nuevo y no te ayudaré, diría Eternidad. Jajaj, necesitar ayuda de un ser que no tiene ya un cuerpo físico, no me hagas reír, diría Kakaroto. No tendré un cuerpo físico y eso es por el guardián, pero aún no estás listo para esa plática, diría Eternidad. Si lo que digas, diría Kakaroto. Maldición, con una maldita técnica de sangre me engaño, diría Kratos cuando se lanzó a una gran velocidad. Vaya, la escoria aún no entiende que no es rival para mí, diría Kakaroto. ¿Que no sabes que un Saiyajin lo derrota una vez y se levanta una y otra vez hasta superar sus límites? Diría Kratos cuando se movía a gran velocidad. Sí lo sé, pero por lo que veo tus meridianos de poder están al límite, no soportan más poder, diría Kakaroto cuando esquivó una veloz patada. ¿Eso crees?, diría Kratos cuando impactó una fuerte patada en toda la cara al Saiyajin. Kakaroto se sorprendió porque no logró ver el fuerte golpe que le dio de lleno, que lo sacó disparado cientos de kilómetros. Velocidad divina, diría Kratos cuando se movió a una brutal velocidad y se puso detrás del guerrero y le impactó una fuerte patada. Kakaroto no logró esquivar que le dio de lleno, sacándolo disparado de nueva cuenta hasta impactar fuertemente unos escombros. Técnica de sangre, llamas del infinito, diría Kratos cuando unas llamas carmesí salieron a una gran velocidad. Kakaroto no fue capaz de esquivarlas, que le dieron de lleno causándole fuertes quemaduras al ser una llama especial. ¿Qué pasa? No me digas que una técnica de sangre de ese calibre te hizo tanto daño, diría Kratos con una pequeña sonrisa. Jaja, tu técnica de sangre es demasiado débil para mí, diría Kakaroto cuando se movió a una gran velocidad impactando fuertes golpes. Kratos no podía hacer nada, los brutales golpes le estaban impactando hasta que volvió a salir disparado cientos de kilómetros. Vaya, aún eres una escoria a comparación a mí, diría Kakaroto en burla, ya que veía claramente al guerrero. Claro, piensa que eres superior, diría Kratos en sus pensamientos. Y lo soy, diría Kakaroto cuando esquivó un golpe y lanzó una veloz patada. Pero en eso solo atravesó el cuerpo de Kratos, ya que era una ilusión, y recibió una veloz patada. Fue el grito de Kratos pasando al 50% de su poder, que la dimensión al sentir ese poder se empezó a caer en pedazos. En eso Kakaroto vio donde su amada fue eliminada y una furia impresionante recorrió cada meridiano de su poder, un ki colosal se hacía sentir que todo estaba temblando por las magnitudes de su gran poder. Su ki no para de crecer, que la misma dimensión no estaba soportando las magnitudes de su poder. Malditos, juro que mataré uno por uno a cada maldito que se me cruce en mi camino, diría el Saiyajin con un furia impresionante. Su poder había crecido un 70% de su gran poder, sus meridianos estaban sufriendo al tener el peso de un gran poder y el cuerpo del Saiyajin no ser acto, por eso pasaba eso. Imposible, ese gran poder no es de este Saiyajin, solo su mera presencia es como la de un eternal de bajo rango que solo imponen respeto al verlos, pero este es diferente. Este Saiyajin superó todos los límites, pero eso le está pasando un gran costo. Todo gran poder tiene un gran sacrificio, diría Kratos con una pequeña sonrisa al ver ese guerrero con un gran poder. ¿Qué es lo que te hace gracia, escoria?, diría Kakaroto detrás del guerrero cuando se había movido en la milésima de un solo segundo, impactando miles de golpes. Kratos salió disparado miles de kilómetros, impactando planetas destruidos, creando aún más destrucción de la que ya había a su paso. ¿Qué pasa, supuesto emperador? Soy muy poderoso para la escoria, diría Kakaroto mientras con sus intensos ojos ya había fijado otros puntos claves de impactar en segundos. Jaja, si esto solo empieza, la batalla por la supremacía empezará ahora, diría Kratos cuando se ponía de pie, mientras su intensa aura carmesí se hacía presente que destruye todo a su paso, mientras se movió a una brutal velocidad que el tiempo se detuvo en absoluto para Kratos cuando lanzó un veloz puñetazo a gran velocidad. Piensa que con tu patética velocidad me harás algo, diría el Saiyajin cuando ya había detenido el veloz puñetazo, mientras a una gran velocidad lanzó una veloz patada en toda la cara al guerrero. Kratos no fue capaz de ver el golpe que salió disparado miles de kilómetros de nueva cuenta, mientras se logró detener en escombros que se había. Vamos, no me digas que eso es todo lo que puedes hacer, solo eran palabras, porque de grandes no tienes nada, diría Kakaroto mientras cada paso que iba dando todo a su paso se iba destruyendo, mientras se puso enfrente del guerrero en tan solo segundos. Imposible, no lo vi cuando se puso aquí, diría Kratos cuando se logró mover centímetros para que el impacto no fuera el mismo. Kakaroto cuando lanzó el fuerte puñetazo y fallarlo, solo la mera onda expansiva destruyó kilómetros a su paso. Maldición, si eso me hubiera impactado no la hubiera contado, diría Kratos tomando distancia del guerrero. Ojo celestial, ciclón del rayo, diría Kakaroto cuando un ciclón de rayos fue lanzado a gran velocidad. Técnica completa, rueda de hilos de fuego, diría Kratos cuando una rueda de puro fuego fue lanzada a gran velocidad. El impacto fue impresionante, que se creó una fuerte explosión el mero impacto.
quinta explosiva golpes del inframundo diría Kakaroto cuando se movió a una gran velocidad con los fuertes golpes que empezó a impactarle todos los golpes a su rival a grandes velocidad. Kratos empezó a tener dificultades al esquivar los golpes que la mayoría le daba de lleno que salió disipado hasta impactar un solo que lo destruyó por el impacto. El guerrero se ponía de pie con mucha dificultad al tener varios huesos destruidos y algunos músculos desgarrados por los brutales golpes que había recibido. Respirado Luna primera postura. Luna oscura, santuario nocturno diría Kratos cuando lanzó un brutal corte en vertical a gran velocidad. Espada legendario del rey del caos, diría Kakaroto cuando la temible espada cayó en sus manos mientras un ki desagradable se hizo presente en toda la zona de combate mientras detuvo el corte fácilmente. Ruptura dimensional corte del caos diría el Saiyajin cuando un veloz corte carmesí se movió a gran velocidad. Escudo carmesí resplandor del infinito diría Kratos cuando usó un escudo reflejando el corte al Saiyajin. Undécima postura, calma diría Kakaroto cuando el corte lo esquivó fácilmente mientras con su ojo demoníaco vio los meridianos del guerrero, ahora danza inmortal del fuego, cielo azul del dragón diría Kakaroto cuando un ataque de gran poder fue lanzado a gran velocidad. Imposible dos técnicas usadas en segundos pero eso no será suficiente, escudo de Avalón diría Kratos cuando un escudo fue creado. Kakaroto impactó el escudo que solo el mero impacto creó una fuerte explosión que arrasó con todo a su paso dejando pura destrucción a su paso. Vaya la escoria sí que tiene suerte, diría Kakaroto tomando distancia mientras veía al guerrero seriamente. La escoria eres tú diría Kratos cuando ya se había movido en una milésima de segundo, quinto paso, ilusión maldita ahora caerás a mis pies, diría Kratos cuando desapareció de la frente del guerrero e iba por un punto vital para impactar. ¿Piensas que podrás engañar así de fácil al ojo celestial? Diría Kakaroto, deteniendo el golpe de Kratos mientras cuando su ojo celestial solo brilló intensamente. Kratos recibe una infinidad de golpes en tan solo segundos, que salió disparado miles de kilómetros hasta volver a impactar escombros. Kratos estaba siendo golpeada brutalmente, cada golpe la destruye huesos y músculos. En serio, este es el temido emperador, solo es una basura, diría Kakaroto mientras veía seriamente a su adversario. Yo una basura, no me hagas reír, mi talento no se compara a el tuyo, el de un debilucho, diría Kratos mientras se volvía a poner de pie. Su poder estaba aumentando, todo estaba temblando, mientras de un fuerte grito Kratos pasó al 100% de su poder que era impresionante, solo su poder puso de rodillas a miles de guerreros que aún quedaban vivos mientras vio a su adversario. Vaya, aún posees más poder, esto sería interesante, pero Kakaroto no pudo terminar de hablar al ser masacrado a golpes en tan solo segundos, saliendo disparado miles de kilómetros mientras soltó un bocado de sangre por la brutalidad de los golpes que recibió mientras cae de rodillas, limpiándose la sangre que salió de su boca. ¿Qué pasó con esa arrogancia que tenías hace rato? ¿Acaso no me digas que ya se terminó? Diría Kratos mientras veía al guerrero con una pequeña sonrisa mientras se movió a gran velocidad. Jajaja, ahora esto será más serio, diría Kakaroto cuando se puso de pie y detuvo el veloz golpes y lanzó una veloz patada. Kratos la detuvo también. Ambos empezaron un veloz intercambio de golpes a grandes velocidades, cada fuerte golpe que lanzan destruye multiversos a su paso. Toda la dimensión estaba siendo un caos, multiverso fueron destruidos billones de vidas, había perdido reyes y todo había perecido en esta batalla sangrienta. Kakaroto vio con su ojo celestial que la dimensión no tiene más tiempo, máximo 10 minutos para su destrucción máxima. ¿Qué pasa? No me digas que ya tienes miedo, diría Kratos en burla. Miedo, jaja, eso nunca, diría Kakaroto cuando clavó varios golpes en tan solo segundos. Kratos salió disparado miles de kilómetros mientras puso una pequeña sonrisa mientras se lanzó a otra fuerte velocidad. Ambos al impactar sus puños se creó una fuerte explosión que destruyó todo a su paso. Dos velos rayos se empezaron a ver que se movían a grandes velocidades por toda la dimensión, cada golpe que se iban dando destruye todo. Kratos se movía a grandes velocidades mientras impacta varios golpes en varios puntos vitales del cuerpo del guerrero. Kakaroto hacía lo mismo pero empezaron a costarle a seguirle el paso mientras varios golpes impactaron varios puntos vitales de su cuerpo mientras recibe una fuerte patada en toda la cara saliendo disparado hasta impactar escombros. ¿Qué pasó? Eso es todo el supuesto nuevo eterno, diría Kratos en burla. Loto carmesí. Explosión de hojas de llamas eléctricas, ahora morirás, diría Kakaroto cuando lanzó el ataque a gran velocidad. Jaja, con ataque así de débil no me hagas reír, diría Kratos cuando lanzó un fuerte puñetazo al ataque. En eso se escuchó un silbido en todo ese espacio y un rugido de Ozaru y lobo se escuchó en ese lugar. Vaya, así que son las dos escorias que me han ordenado eliminar por destruir el balance entre la vida y la muerte, diría un nuevo guerrero que aparece.
¿Y tú quién eres? Otra basura que eliminaré, diría Kratos cuando vio al guerrero. Ese guerrero no es cualquiera, es la muerte en carne y hueso. En ese cuerpo de ese guerrero el guardián supremo tiene a ese guerrero para hacer su trabajo sucio, diría Eternidad. Me dices que no será una batalla fácil, diría Kakaroto. Lamento decirle, pero tienes un 1% de probabilidades de ganarle y el 99% de morir antes de alcanzar la supremacía, diría Eternidad. Tú espera tu turno para morir, diría Kratos viendo al guerrero. Jajaja, tú matarme sueñas muy grande, supuesto emperador. Aunque te escondieras a los límites de la dimensión, siempre te vimos y no eres la gran amenaza, diría el dios de la muerte mientras se ponía en un solo segundo detrás del guerrero. Y eres demasiado lento para verle, diría el dios de la muerte cuando lo atravesó de un solo golpe. Kratos cayó de golpe en un planeta destruido, que el impacto creó una fuerte explosión que destruyó aún más mientras Kratos escupe sangre por ese ataque. Si no quieres terminar así, deja que te lleve con el guardián supremo y seas castigado por tus males, diría el dios de la muerte. Jaja, no sé si sepas, pero un Saiyajin no lo llevarás así de fácil, diría Kakaroto en pose de batalla. Sabes que tienes cada meridiano sufriendo por el poder que estás usando, diría Eternidad. Te encargo que me reconstruyas eso y me acumules un poder nuevo, diría Kakaroto. Si piensas hacer eso estás loco, pero Lohare solo aguanta cada brutal golpe de él, diría Eternidad. Lo intentaré, pero creo que no lo será, diría Kakaroto mientras fijo su mirada en el dios de la muerte. Jajaja, piensa que logras hacerme algo, diría el dios de la muerte mientras vio a un rayo que iba a donde él. El Saiyajin lanzó miles de golpes en tan solo segundos. El dios de la muerte los esquivó fácilmente y él solo le toca la cabeza al Saiyajin. Kakaroto salió disparado miles de kilómetros destruyendo todo a su paso. Y si con solo tocarte saliste disparado hasta allá, que te hace pensar que me ganarás, diría el dios de la muerte mientras vio el lugar donde había caído el guerrero. Solo gano tiempo para después eliminarte, escoria, diría Kakaroto mientras veía a su rival. Tú eliminarme, jajaja, no me hagas reír. Si con ese patético poder solo serías capaz de eliminar un guardia del guardián de ahí, solo serías polvo en segundos, diría el dios de la muerte. Lo sé, la fuerza que tengo ahora no será la suficiente para eliminarte, pero en unos cuantos siglos será más fuerte que el mismo dios de la muerte, diría Kakaroto cuando se ponía de pie de nueva cuenta, haciendo temblar todo a su paso por su gran poder que se hacía sentir. Vaya, aún tienes más poder, pero eso no será suficiente para acabar conmigo, diría el dios de la muerte cuando ya se había lanzado a una gran velocidad. Maldición, es demasiado rápido, lo he perdido de la vista en tan solo segundos, esto se volverá complicado, diría Kakaroto mientras de pura suerte esquivó varios golpes que se dirigen a donde él. Vaya, la suerte de la basura es buena, pero eso no será suficiente para acabarme, diría el dios de la muerte mientras clavo una infinidad de golpes en tan solo segundos. Kakaroto salió disparado hasta impactar brutalmente unos escombros, que levantó una fuerte explosión que pulverizó kilómetros a su paso de nuevo. Vaya, solo me hacen perder mi tiempo de nuevo, diría el dios de la muerte mientras veía con una pequeña sonrisa la fuerte explosión que se había generado. Ah, maldición, ese golpe me destruyó varios huesos como bloqueo meridiano de poder, diría Kakaroto mientras se ponía de pie con pura fuerza de voluntad, mientras estaba rodeado por un ejército de demonios que creó el dios de la muerte. ¿Tan débil me cree? Este ejército de cuarta no podrá conmigo, diría Kakaroto cuando se desplazó a gran velocidad a su paso, solo iba dejando pura muerte y destrucción hasta ponerse frente a frente con el dios de la muerte. Vaya, veo que use muy poco poder en esos guerreros, pero qué importa, diría el dios de la muerte mientras se desplazó entre el espacio y tiempo, impactando varios golpes en puntos claves del Saiyajin. Kakaroto escupe un bocado de sangre mientras volvió a caer de rodillas mientras sentía con su cuerpo era más pensado. Gravedad de la muerte, diría el dios de la muerte cuando la gravedad cayó donde el guerrero. El Saiyajin fue enterrado donde estaba de rodillas, sin poder moverse. La gravedad que tenía era impresionante. Si logras vencer esta pequeña parte de la gravedad de la muerte, tendrás mi respeto, pero eso nunca pasará porque nadie lo ha logrado, dijo el dios de la muerte. Pero en eso un rayo púrpura impactó una fuerte patada en toda la cara al dios de la muerte. A ese maldito lo elimino yo, diría Kratos. Jaja, si no has podido con él durante la batalla que has tenido con él, tú solo eres una escoria inútil, diría el dios de la muerte mientras clavó una veloz patada en todas las costillas que las destruyó por completo mientras veía con una pequeña sonrisa al guerrero. Kratos solo escupe sangre por la brutalidad y tiene las costillas destruidas. Ahora, ojo celestial del infinito, réplica de técnicas, abismo sin fin, el abismo del inframundo, el sufrimiento de la dimensión, os sentirás hasta por los huesos, diría Kakaroto cuando se ponía de pie y sus ojos brillaban intensamente. El ojo de demonio y el ojo de celestial crearon el abismo.
Vaya, piensas que por sentir este pequeño dolor me vas a ganar, diría el dios de la muerte mientras se lanzó a gran velocidad. Ahora caerás a mis pies hoy y por siempre, gravedad del rey del infinito, diría Kakaroto cuando creó la gravedad del infinito mientras veía intensamente a el guerrero. El dios de la muerte cayó de rodillas al sentir la fuerte presión que le cayó mientras solo ponía una pequeña sonrisa. Vaya, nada mal, guerrero, lograrás una gran hazaña, poner de rodillas a un dios, pero lastima que sacrificas gran parte de tu poder por hacer esto, diría el dios de la muerte mientras veía el celestial que tenía en su frente. Sin grande sacrificio no hay victorias, no importa si pierdo el 100% de este poder, pero lo que va a importar que voy a terminar contigo, diría Kakaroto mientras sangre empezó a salir de su nariz por el esfuerzo de mantener esa brutal técnica. Esto es todo, diría el dios de la muerte mientras se ponía de pie de nuevo y solo su poder hacía temblar todo a su paso, solo su mera presencia era de temer, su poder oscuro era brutal. Imposible, su poder oscuro es más fuerte que el de la dimensión oscura, diría Kakaroto cuando vio a un veloz destello que pasó a su par y a la vez que cayó de rodillas, escupiendo sangre por el fuerte golpe que había recibido. Estas tres personas son de gran valor para los dos, diría el dios de la muerte mientras tenía a Akame, a Yame y a Rin. Maldito, les haces algo a ellas y no vivirás para contarlo, diría Kakaroto con dificultad al sentir un dolor terrible. Mirarte de rodillas ante mí, diría el dios de la muerte cuando le destruyó el brazo a Akame, la cual solo dio un grito por el fuerte dolor que sintió mientras sangre no paraba de salir. Ayame solo sintió como sus piernas fueron arrancadas, la cual dio otro grito. Rin solo sintió como sus costillas fueron destruidas por completo mientras soltó un bocado de sangre por el dolor. Las tres chicas estaban sufriendo por el fuerte dolor. Esto no te lo perdonaré, maldito, despierta, poder prohibido, ardan hasta el fin 12 caminos celestiales y 12 caminos oscuros, 24 estrellas ardan hasta mi muerte, diría Kakaroto cuando un brutal poder se hizo sentir en toda esa realidad. El dios de la muerte fue impactado por millones de golpes en tan solo segundo, que salió disparado miles de kilómetros mientras logró detenerse. Destello veloz y velocidad divina, fusión de técnicas, diría Kakaroto cuando las técnicas se unieron en dos mientras se movió a una brutal velocidad. El dios de la muerte no pudo esquivarlo mientras salía disparado al recibir miles de golpes de nuevo mientras soltó un bocado de sangre por primera vez en toda la existencia. ¿Qué pasa? Eres demasiado lento, diría Kakaroto cuando soltó un bocado de sangre al comenzar a sentir las consecuencias por usar un poder más allá de sus límites. Vaya, eres el primer guerrero en toda la existencia que has logrado hacerme sangrar y eso es de admirar. Si te dejara vivir serías un gran rival, pero lastima que te voy a terminar, diría el dios de la muerte mientras se puso de pie de nueva cuenta con una pequeña sonrisa cuando solo vio a un destello pasar dos veces seguidas en tan solo un segundo. El dios de la muerte volvía a caer de rodillas por el fuerte dolor que sintió al recibir esos fuertes golpes mientras a gran velocidad detuvo una veloz patada que iba a su cabeza. Vaya, aún tienes poder para seguir deteniendo mis golpes, eso es de admirar, diría Kakaroto cuando lanzó un fuerte puñetazo a gran velocidad. Te recuerdo que yo aún no luchó en serio, diría el dios de la muerte cuando impactó un fuerte puñetazo en toda la cara al guerrero. Kakaroto salió disparado miles de kilómetros mientras a gran velocidad se detuvo y logró detener el siguiente golpe que iba a donde él. Nada mal, diría el dios de la muerte mientras lanzó unas ráfagas de golpes en tan solo segundos. Kakaroto no se quedó con los brazos cruzados y también lanzó un ráfagas de golpes. En ese abismo solo se empezó a ver a dos veloces rayos combatir a grandes velocidades. Cada fuerte golpe hacía retumbar ese lugar. Una batalla de reyes era la que se estaba llevando a cabo. Cada fuerte golpe que se iban dando eran brutales, que hacían destruir aún más ese mundo donde estaban luchando. Kakaroto fue impactado por una fuerte patada en toda la cara que salió disparado hasta impactar brutalmente unos escombros que creó una brutal explosión que todo a su paso se pulverizó por la fuerte onda expansiva. Vaya, todo parece que el gran esfuerzo de este Saiyajin se está terminando, diría el dios de la muerte mientras veía con una pequeña sonrisa al guerrero. Maldición, ¿qué pasa? Siento más pesado mi cuerpo entre más se alarga la batalla, diría Kakaroto mientras veía seriamente a dónde estaba el guerrero. Lo siento, pero el poder que estás usando llegó a su límite ya que tu cuerpo no soporta usarlo aún más tiempo. Cada meridiano de poder que tienes está explotando en poder. Si sigues así puede ser que termines muriendo, diría Eternidad mientras sigue purificando los meridianos para que no sigas sufriendo la gran carga. No importa si pierdo la vida, pero seguiré. Es momento de usar técnicas sin importar el costo, diría Kakaroto mientras se ponía de pie mientras fuertes rayos empezaron a caer en toda la zona de combate. Vaya, aún puedes seguir a pesar de que cada meridiano tuyo esté al límite, diría el dios de la muerte mientras se movió a gran velocidad.
Calma, diría Kakaroto cuando esquivó los brutales golpes que fueron lanzados a gran velocidad. Segunda explosiva, cortes del rayo, diría Kakaroto cuando la espada lanzó fuertes cortes a grandes velocidades. Lento para mí, diría el dios de la muerte cuando detuvo la espada del rayo con la punta de su dedo, pero en eso fue cortada por la brutalidad. Imposible, esa espada de cuarta no tendría que haber podido cortar el dedo así de fácil, diría el dios de la muerte cuando esquivo los siguientes cortes. Corte, aro de luz carmesí, diría Kakaroto cuando de rayo pasó a fuego cortando el brazo al guerrero. El dios de la muerte sintió dolor por primera vez a la vez que tomó aún más distancia de su rival. ¿Qué pasa? No me digas que aún no eres capaz de seguirme el paso, diría Kakaroto cuando devolvió la espada a su lugar de orígenes. Si aún no ganas, ¿qué te hace pensar que sí?, diría el dios de la muerte mientras se volvió a lanzar a gran velocidad, destruyendo la velocidad de la luz e impactó varios golpes en tan solo segundos. Imposible, soy un maldito inútil, no he logrado ganar a pesar de llevar mi cuerpo al límite y aún no es suficiente, se diría Kakaroto cuando fue impactado por el golpe en la cabeza que sintió como su cerebro robotó a la vez que cayó inconsciente por la brutalidad del golpe que recibió. Imposible, yo no puedo morir así, diría Kakaroto en su subconsciente. Hijo, no te des por vencido, lucha hasta no poder más, hasta romper tus límites de nuevo como lo hacemos nosotros los Saiyajines. Recuerda que aún no llegas al máximo poder de la fase eterna, diría Bardock que salió de las sombras. Ellas confían en que puedes ganar, mas tus hijas demuestra que es el demonio y eterno perfecto de un dios, ese solo eres tu hijo, en tus venas corre poder de una diosa destructora y el poder de un Saiyajin dios, diría Nean mientras daba una pequeña sonrisa. Tienen razón, así de fácil no me daré por vencido, luchar aún más, mi cuerpo seguirá, aunque me desgarre los músculos, aunque se me destruyan los huesos, seguiré hasta demostrar quién es el rey de esta dimensión, diría Kakaroto mientras retomó la conciencia y varios rayos salieron de su cuerpo. ¿Qué se hizo?, diría el dios de la muerte ya que lo había perdido de la vista. Te recuerdo que si me tumbas una vez, vendrá una vez más y con más poder, diría Kakaroto mientras veía seriamente al guerrero. Jaja, si mira, cada meridiano de poder tuyo están al límite y dices que aún puedes seguir, no me hagas reír, diría el dios de la muerte mientras detuvo varios golpes que se dirigen hacia la gran velocidad. Esto aún no es suficiente, necesito aún más fuerza, pero en eso recordó una técnica suficiente para eliminar al dios de la muerte, pero necesitaba aún más tiempo. Pero en eso Kratos se ponía a la par de Kakaroto mientras su mirada era de puro odio hacia el guerrero que tenía enfrente. Por el momento te ayudaré para terminar a este maldito, diría Kratos cuando su poder se hacía sentir. Espero logres hacerle frente porque no será una batalla fácil, diría Kakaroto. Crees que no lo sé, pero no importa, diría Kratos cuando se movió a gran velocidad. Ojo celestial, mundo transparente, diría Kakaroto cuando vio varios puntos claves donde impactar a la vez. Aunque sea un ejército no podrán conmigo en esta dimensión o cualquier otra, diría el dios de la muerte cuando detuvo el veloz golpe que se dirige a donde él. Kratos, te lo encargo, yo haré algo que tal vez funcione, sería lo último, si no estamos perdidos, diría Kakaroto ya que sabía que la dimensión también sería eliminada si hace ese ataque. Bien, intentaré dar el mayor tiempo posible, diría Kratos. Guerreros supervivientes de la dimensión, si escuchan mi voz, quieren que den de su poder para poder eliminar a la amenaza que quiere eliminarnos ahora y cuando es donde debemos unirnos para vencer juntos, diría Kakaroto cuando su voz se escuchó por toda la dimensión. En eso él levantó sus manos y varias energías empezaron a llegar, guerreros aún vivos estaban dando de su poder. Kakaroto aprendió la Genkidama celestial, y en tan solo segundos ya había reunido una gran cantidad de poder. Muchas gracias por esto y no lo desperdiciaré, diría Kakaroto cuando vio a dónde estaba el dios de la muerte. Kratos ahora, diría Kakaroto cuando lanzó la Genkidama con el gran poder que iba destruyendo todo a su paso. Con ese no van a lograr vencerme, tienen que entender de una vez, diría el dios de la muerte cuando empezó a detener el poder, pero empezó a retroceder lentamente, pero aumentó una pequeña parte de su poder que la estaba devolviendo el ataque al guerrero. Imposible, no puede ser capaz de devolverlo, diría Kakaroto cuando estaba retrocediendo y él estaba ya en su máximo poder, pero esto no será suficiente, yo intentaré ganar en este ataque, está la esperanza de la dimensión, la Genkidama enigma de esperanza, diría Kakaroto cuando el ataque se iba moviendo hacia el dios de la muerte. Vaya, aún puedes seguir, eso es impresionante, lástima que no será suficiente para acabar con un dios como yo, diría el dios de la muerte mientras devolvió el ataque.
Lo siento, mis brazos ya no dan para seguir, mi cuerpo está destruido, este es el fin de todos, diría Kakaroto cuando cayó inconsciente. La Genkidama lo único que hizo fue explotar y el gran poder de la explosión destruyó la dimensión en billones de pedazos sin dejar nada de ella. En el último segundo Sakame, Ayame y Rin abrazaron al guerrero para que no fuera afectado por la onda expansiva y crearon una capa protectora mientras iban a gran velocidad hacia una nueva dimensión, una dimensión hecha del caos sin un rey para poner el orden en dicha. Los guerreros cayeron en una montaña mientras levantaron una explosión, mientras alertaron a los guerreros que aún luchan por la paz. Kratos cayó con múltiples heridas en otra dimensión inconsciente siendo su ki nulo. Vaya, la basura se terminó eliminado por sí solos, diría el dios de la muerte mientras se iba a su lugar, el lugar del caos. Y con este capítulo le demos final al arco la guerra dimensional y le damos inicio al arco de los demonios. Vaya, así se elimina a la basura, diría el dios de la muerte mientras se movió de ese lugar a su lugar de origen. Ahora nos movemos entre dimensiones a la dimensión número 2000. ¿A dónde los encontramos?, dirían Rin, viendo por todos los lugares y el ki desagradable que sentía era brutal. ¿Qué pasa? ¿Por qué has puesto esa cara?, preguntó Akame mientras se ponía de pie, ya que en el estado que llegaron a esa dimensión fue brutal. ¿Acaso no sienten los ki malignos de la dimensión?, diría Rin viendo a las guerreras. Claro, pensé que era la única que sentía esos ki, diría Ayame mientras vio a el guerrero que estaba inconsciente. Fue una batalla dura con ese dios de la muerte, diría Rin mientras vio varios destellos que pasaron a la par del planeta. ¿Qué pasa?, diría Akame viendo a la guerrera. Vi a varios destellos pasar a la par del planeta, diría Rin mientras sintió una presión que cayó en ellos. Estén alertas, siento un ki nada amigable, diría Akame mientras veía un destello caer en el planeta mientras vio a un guerrero que solo su mera presencia era imponente. Vaya, un demonio y sus aliadas, esto será una matanza, y rápido, diría Tomioka mientras vio a las guerreras. ¿Tú quién eres?, diría Rin sería al sentir la presencia del guerrero que solo era paz, nada de maldad. Soy el encargado de eliminar demonios y parece que ustedes serán las siguientes, diría Tomioka cuando en una velocidad impresionante lanzó un fuerte puñetazo. Rin lo vio claramente y se movió a la misma velocidad y detuvo el veloz golpe mientras a una gran velocidad lanza una fuerte patada en toda la cara del guerrero. Tomioka salió disparado varios kilómetros mientras retomó su postura a gran velocidad mientras solo dio una pequeña sonrisa. ¿Qué es lo que te hace gracia?, diría Rin poniéndose frente a los guerreros. Después de siglos batallando con demonios, por fin me he encontrado con un rival digno, diría Tomioka mientras se desplazó a una brutal velocidad. Ojo místico de la petrificación, diría Ayame mientras sus ojos brillaban intensamente lanzando el fuerte ataque visual. Calma, diría Tomioka cuando esquivó el ataque de los ojos de Ayame. Vaya técnicas visuales, eso es interesante, al rey le gustará saber que encontré unas buenas preses, diría Tomioka tomando distancia. Akame defiende a mi padre y yo y Rin lucharemos para vencerlo y matarlo, diría Ayame mientras se ponía en pose de combate. 1 y 2 no harán la gran diferencia, diría Tomioka. Eso ya lo veremos, diría Rin mientras se desplaza entre el espacio y tiempo para lanzar un fuerte golpe. Predecible, diría Tomioka cuando esquivó el fuerte golpe a gran velocidad. Imposible, ¿cómo fue capaz de esquivarlo si iba a una velocidad sobrenatural para la mayoría de los guerreros?, se diría Rin en sus pensamientos, mientras por estar haciéndose esas preguntas, fue impactada por una veloz patada, sacándola disparada cientos de kilómetros mientras soltó un bocado de sangre por la brutalidad del golpe que recibió. ¿Qué pasa? Soy demasiado, diría Tomioka. Te descuidaste, dagas relámpago, diría Ayame cuando sus dagas se cargaron de un gran poder y fueron lanzadas a gran velocidad. 11ª postura. Calma, diría Tomioka cuando esquivó las dagas como si nada y a una gran velocidad se puso enfrente del guerrero y le impactó el fuerte golpe a una gran velocidad. Ayame salió disparada mientras impactó una montaña que la destruyó por completo. Vaya, esto se les está complicado, diría Ayame mientras logró bloquear un fuerte golpe que iba a donde ella. Vaya, aún eres capaz de ver mis movimientos, Esepro, sigas así durante por más tiempo, diría Tomioka cuando lanzó una veloz patada. Eso no es nada, diría Ayame cuando sus ojos místicos seguían brillando intensamente prediciendo cada movimiento del guerrero mientras esquivó la veloz patada y los demás golpes que se dirigía a donde ella. Vaya que buenos reflejos poses, diría Tomioka mientras fue impactando una por fuerte patada que lo sacó disparado varios kilómetros mientras vio a Ayame seriamente. ¿Qué pasa? No me digas que fui demasiado rápida para un inútil, diría Ayame mientras se lanzó a una gran velocidad. Golpe palma de hielo eterno, descansa en un infinito hielo, diría Tomioka cuando lanzó la fuerte palmada.
Escudo del rayo despierta el poder del rey, diría Ayame cuando su poder aumentó aún más y su velocidad se disparó por los cielos, impactado miles de golpes en tan solo segundos. Tomioka fue impactado por unos 1000 golpes en tan solo segundos mientras escupe sangre, mientras saltó un bocado de sangre. Vaya de rodillas ante mí, ojo místico del rey de rodillas por la eternidad, diría Ayame mientras sus ojos brillaron intensamente, lanzó el ataque visual. Eso nunca, diría Tomioka cuando aumentó aún más su poder. Fuertes remolinos fueron expulsados del guerrero mientras un gran poder se hacía sentir mientras esos intensos ojos veía a la guerrera. Vaya, así que ese nunca fue tu verdadero poder, diría Rin llegando mientras vio al guerrero. Parece que solo son inútiles todos, diría Tomioka mientras vio a las dos guerreras. Ya es momento de que yo deje de estar jugando también, diría Rin cuando un aura carmesí se hacía sentir. El guerrero sintió un escalofrío al sentir ese ki dulce pero a la vez enfurecido. Fuertes relámpagos empezaron a caer en toda la zona de combate, torbellinos se empezaron a crear también mientras de un fuerte grito pasó al 50% del poder de la guerrera. Espero estés listo para enfrentar a la guardiana o ex guardiana dimensional, diría Rin mientras se ponía frente a frente al guerrero. Te lo encargo, yo haré algo más, diría Ayame mientras veía a la guerrera. Bien, diría Rin mientras vio seriamente a Tomioka. ¿Piensas que con ese pequeño poder podrás luchar conmigo?, diría Tomioka. Él había recordado algo que les dijo su antiguo rey. Un guerrero será acompañado por 4 guerreros, una es una guardiana, 2 son una diosa relámpago y la cuarta su identidad no se me fue revelado, pero ellos serán la clave para esta guerrera con los demonios, diría el rey mientras murió. ¿Serán ellos?, se hizo la pregunta Tomioka mientras esquivó varios golpes que lanzó Rin en tan solo segundos. ¿Qué pasa, solo esquivarás?, diría Rin mientras seguía lanzando golpes sin parar. Eres demasiado lenta, diría Tomioka cuando a una gran velocidad impactó un fuerte golpe. Rin salió disparado miles de kilómetros mientras iba impactando montañas a su paso. Maldición, porque no soy capaz de esquivar los golpes, diría Rin mientras se ponía de pie limpiándose la sangre que recorría por su rostro. Vaya inútil terminaste siendo, diría Tomioka mientras se movía a gran velocidad. Rin solo dio una pequeña sonrisa mientras una lanza relámpago apareció detrás de ella. Pasarla bien, diría Ayame mientras la vio. Claro, diría Rin cuando lanzó una veloz estacada. Cuarta postura. Golpe de marea, diría Tomioka cuando una espada salió defendiendo del ataque que iba donde él. Vaya, veo que eres capaz de defenderte de un ataque así, diría Rin cuando lanzó otro a una gran velocidad. Esto no es nada para mí, diría Tomioka cuando se desplazó a gran velocidad e impactando el fuerte corte en un solo segundo. Decías, diría Tomioka cuando lanzó varios cortes y logrando cortar el brazo de la guerrera. Rin sintió un fuerte dolor que recorre por su cuerpo a la vez que cayó de rodillas por el dolor, pero rápidamente bloqueó el siguiente golpe. Vaya, a pesar de haber perdido un brazo, aún eres capaz de esquivar o detener mis golpes, eso es de admirar, diría Tomioka cuando impactó una fuerte patada a la guerrera. Rin escupió un bocado de sangre por el fuerte dolor que sintió y algunas costillas ser destruidas. Rin lanzó un fuerte golpe a gran velocidad. Tomioka lo esquiva rápidamente. La fuerte onda expansiva pulverizó montañas a su paso mientras Rin cayó de nuevo por un fuerte patada que recibió. ¿Qué pasa, no puedes seguir o ese es todo el poder de un guardiana? ¿Cómo te haces llamar?, diría Tomioka mientras vio a Rin. Maldición, ¿qué me pasa?, diría Rin mientras se ponía de pie pero volvió a caer de nuevo debido que Tomioka había impactado puntos claves del cuerpo de la guerrera. Bueno, así se elimina a la escoria, diría Tomioka cuando lanzó un fuerte golpe a gran velocidad. No, esto no va a terminar así, diría Rin cuando intentó moverse pero se le fue imposible. Pero de la nada el planeta entero empezó a temblar, un gran poder se hacía sentir que hacía retumbar todo a su paso. Tomioka vio de dónde provenía ese poder y unos ojos carmesí lo tenía en la mira. ¿Qué piensas que haces a ella?, diría Goku mientras cada paso que daba destruye el suelo de ese planeta mientras se movió a una velocidad descomunal. Imposible, no lo logré ver, diría Tomioka cuando fue impactado por un fuerte golpe en todo el abdomen en tan solo un segundo. Que no se te olvide tu lugar, escoria, diría Goku mientras iba lentamente donde Rin. Pero ¿cómo es posible que aún te puedas mover si usaste gran parte de tu poder?, diría Rin viendo con dificultad al guerrero. Eso no fue nada para mi cuerpo pero para Kakaroto sí, diría Goku dejándole ir un ki puro a la guerrera. Rin logró recuperarse y ponerse de pie cuando su brazo se regeneró de nuevo. Ahora tengo un trabajo que terminar, diría Goku mientras volteó a ver a su nuevo rival. Jaja, ¿piensas que tú en guerrero de cuarta podrá ante mí un pilar con mi gran poder?, diría Tomioka con una pequeña sonrisa.
Jaja Pilar, no me hagas reír si no me llegaras ni a los puntas de los, pero Tomioka no terminó de hablar cuando fue impactado por una fuerte patada que lo volvía a sacar disparado hasta impactar escombros que levantó una fuerte explosión por el impacto. Con ellas te hacías el fuerte pero solo eres otro debilucho, diría Goku mientras se desplazó a gran velocidad. Jaja, eso ya lo veremos quién es el debilucho, diría Tomioka cuando se desplazó a gran velocidad impactando un fuerte golpe. Vamos, no me digas que ese es tu mayor golpe, vaya decepción, decía Goku mientras impactó un fuerte golpe en todas las costillas del guerrero, escutiendo sangre por la brutalidad del golpe. Vaya, ¿qué es lo que decías? O eso solo fue unas palabras de un debilucho, diría Goku con una pequeña sonrisa cuando se volvió a lanzar a gran velocidad con un fuerte golpe. Ahora primera postura, coste de la superficie del agua, diría Tomioka cuando una espada salió lanzando el corte a gran velocidad. Espada rompe tormentas del rayo, diría Goku cuando la poderosa espada del rayo cayó en las manos del guerrero. El impacto de sus espadas hizo temblar ese lugar por la brutalidad. Vaya, también eres un espadachín, diría Tomioka cuando se lanzan fuertes cortes a grandes velocidades. Jaja, claro que no soy espadachín, soy más de puños, pero para no humillarte usaré lo mismo que mi rival, diría Goku cuando lanzó un corte de puro rayo a gran velocidad. Jaja, tú humillar a un espadachín, eso solo en tus sueños, diría Tomioka cuando esquivó los cortes y lanzó una a gran velocidad. Pues eso ya lo verás, diría Goku cuando a grandes velocidades empezó a impactar fuertes cortes. Pero Tomioka lo estaba esquivando a grandes velocidades, cada corte lo iba esquivando y bloqueado, pero eso le estaba afectando poco a poco ya que era cortes a grandes velocidades que muy poco los lograron esquivar. Maldición, cada corte va más veloz, si sigo así terminaré siendo cortado por este maldito, diría Tomioka mientras aún le estaba costando esquivar los cortes que iba a donde él. Vamos, solo te defenderás o atacarás, diría Goku cuando a gran velocidad le impactó un fuerte corte al guerrero. Tomioka sintió un fuerte dolor al su herida, también sentir el poder temible del rayo. Tomioka cayó de golpes de rodillas, escutiendo sangre ya que esos rayos que entraron al cuerpo destruyeron partes del cuerpo del guerrero. Vaya, pensé que ibas a soportar eso, pero veo que eres otro débil, diría Goku viendo al guerrero que estaba de rodillas ante él. Maldición, ese rayo sigue destruyendo mi cuerpo, concentración total, diría Tomioka cuando su cuerpo aumentó su fuerza muscular y resistencia siendo el rayo eliminado. Vaya, esa técnica es buena, diría Goku mientras veía a Tomioka de rodillas ante que se puso de pie. Espero estés listo para el siguiente round, diría Tomioka con una pequeña sonrisa. Lo mismo debería preguntar, diría Goku cuando se desplazó a gran velocidad. Ahora te veo, diría Tomioka cuando detuvo el fuerte golpe que iba a donde él a gran velocidad. Imposible, no debería haber visto mi golpe, diría Goku cuando logró esquivar el siguiente golpe que iba a donde él. Vaya que te has sorprendido por tan solo haber esquivando ese golpe tan débil, diría Tomioka cuando logró impactar una fuerte patada. Goku salió disparado varios kilómetros a la vez que logró detenerse en los escombros de ese lugar mientras dio una pequeña sonrisa. Goku, tú ayudó a luchar, si luchamos juntos, venceremos más rápido, diría Rin mentalmente. Jarin, estuvimos juntos por miles de años en esa dimensión, te conté mi vida, todo de mí, te dije también que un Saiyajin nunca luchará en grupo por más fea que se encuentra la situación, siempre pelearé solo, diría Goku con una pequeña sonrisa. ¿Qué es lo que te hace gracia?, diría Tomioka cuando se movió a gran velocidad. Que tendrás otra batalla a muerte, eso me hace arder la sangre, diría Goku cuando se lanzó a gran velocidad. Ambos al impactar sus puños se creó una fuerte explosión que destruyó todo a su paso. Dos veloz rayos se empezaron a ver por todo ese gran planeta que se iban impactando fuerte golpe a grandes velocidades. Cada fuerte impacto crea pura destrucción en ese planeta, las fuertes ondas expansivas destruyen algunas estrellas fuera de ese planeta. Goku se movía a grandes velocidades mientras destruía partes del cuerpo de su rival, pero la regeneración de su rival estaba siendo brutal. Tomioka sí estaba siendo dañado pero poco, pero a una gran velocidad impactó una fuerte patada en toda la cara de su rival. Goku salió disparado hasta impactar fuertemente el suelo de ese planeta que creó una fuerte explosión por la brutalidad del impacto. Vaya, sí que eres débil, diría Tomioka con una pequeña sonrisa. Débil yo, jajaja, eso no, maldición, si pudiera usar las demás fases este guerrero estuviera a mis pies, solo en la forma base no seré capaz de hacer algo, diría Goku en sus pensamientos mientras se ponía de pie limpiándose la sangre que salió de su nariz. ¿Qué pasa, solo te quedarás viendo o atacarás?, diría Tomioka con una pequeña sonrisa. Fue el grito del Saiyajin mientras su poder hacía temblar ese sector de la batalla. Torbellinos eran creados por el gran poder del guerrero. Mientras los intensos ojos carmesí y la contorno se volvió oscura, siendo el segundo poder el poder de la dimensión oscura.
Vaya, aún posee más poder, diría Tomioka con una pequeña sonrisa. Si no has visto nada, diría Goku detrás del guerrero. Imposible, ¿en qué momento se movió?, diría Tomioka cuando fue impactado por miles de golpes en tan solo segundos. No te olvides que no los conoces, no sabes cuál es nuestro límite, diría Goku, impactando otra fuerte patada a gran velocidad. Tomioka impactó brutalmente el suelo, que creó una fuerte explosión por el impacto. Vaya, ahora morirás, flor loto carmesí del caos, diría Goku cuando lanzó el fuerte ataque a gran velocidad. Eso nunca pasará, dragón cielo ascendente, diría Tomioka cuando un dragón fue formado y se movió a gran velocidad donde el ataque. Eso no podrá con mi ataque, diría Goku con una pequeña sonrisa. ¿Eso crees?, diría Tomioka cuando su ataque aumentó aún más poder y destruyó el loto del Saiyajin. Imposible, eso no debería ser posible, diría Goku cuando con mucha dificultad esquivó el dragón, pero perdiendo su brazo que no fue lo suficientemente rápido para esquivarlo. Vaya, ha logrado esquivar ese golpe, se ve que tienes suerte, diría Tomioka con una pequeña sonrisa. La suerte la va a necesitar tú, diría Goku cuando se desplazó a gran velocidad con un veloz golpe. Demasiado lento, diría Tomioka cuando esquivó el golpe rápidamente. Imposible, llevaba una velocidad bestial, diría Goku cuando fue impactado por un fuerte golpe en todas las costillas. Goku escupe un bocado de sangre a la vez que cayó de rodillas mientras se puso de pie rápidamente. Vaya, aún puedes ponerte de pie después de haber recibido ese golpe, diría Tomioka con una pequeña sonrisa. Eso no es nada para mi cuerpo, diría Goku cuando generó las heridas a gran velocidad. ¿Cómo es posible que estés de pie?, diría Kakaroto sintiendo más dolor. Mi cuerpo no es igual al tuyo, tengo mayor resistencia, diría Goku. Por eso te dije que entrenaras eso, diría Eternidad. Después la charla, tengo algo que hacer, diría Goku esquivando el golpe que iba a donde él. ¿Qué pasa? ¿Por qué te quedas callado? ¿Tienes miedo a morir?, diría Tomika frente al guerrero. Eso no, pero Goku cayó inconsciente a la vez que fue teletransportado con los demás. ¿A dónde está el rey de los pilares? ¿Dónde estamos?, diría Rin. De rodillas, le diría Tomioka. Cambio de escena, dimensión 2050. Vemos a un Kratos despertar después de una semana inconsciente. ¿Dónde me encuentro?, se preguntó Kratos al ver el lugar. Esta es una dimensión superior a la de nosotros, esto será difícil y yo aún no me recupero, diría Kratos en sus pensamientos cuando vio un pilar de luz caer que solo su mera presencia era impresionante. Maldición, un combate ahorita sería muy arriesgado de mi parte, pero si es lo que quiere ese daré, diría Kratos en pose de combate. Vaya que acaba de llegar a esta dimensión otro asqueroso Saiyajin, diría una mujer que salió de ese destello que cayó en el planeta. Vaya, ¿qué pasa? ¿Qué fue lo que hice para ser recibido así el emperador más fuerte?, diría Kratos mientras vio a la guerrera. Jaja, tú ser un emperador, no me hagas reír, si tu poder apenas se logra sentir solo, eres otra charlatín de su gran poder y solo es una mediocre, diría la guerrera llamada por su rey Valkyria. Ven y te mostraré quién es el débil, diría Kratos cuando se desplazó a gran velocidad impactando un fuerte golpe a gran velocidad. No me digas que este es tu mayor golpe, diría Valkyria cuando detenía el puñetazo como si nada. Imposible, ¿cómo fuiste capaz de detener ese golpe?, diría Kratos, pero no fue capaz de ver el golpe que le dio de lleno, que lo sacó disparado hasta impactar fuertemente una montaña, que creó una fuerte explosión que destruyó la montaña completa. Vaya, si no uso ni una parte de mi poder y acabo de mandar hasta allá, vaya debilucho, diría Valkyria mientras se movía a la velocidad de la luz. Imposible, la perdí de la vista, diría Kratos mientras intentaba ver por dónde le iba a llegar, pero se le hacía imposible, no lograba ver ni sentir el ki de la guerrera. ¿Qué pasa? ¿Por qué tiembla? No me digas que todo emperador tiembla como tú, diría Valkyria detrás del guerrero. Maldición, esta guerrera me quiere humillar, pero eso nunca pasará, yo el emperador que luchó con la misma muerte no se va a rendir así de fácil, diría Kratos cuando su ki estaba aumentando a niveles colosales. Fuertes ondas de vientos eran expulsadas y de un fuerte grito pasó a fase Rose con el poder oscuro mientras vio fijamente a su rival. Vaya, parece que tienes agallas para luchar, diría Valkyria cuando esquivó varios golpes que lanzó Kratos a gran velocidad. Vaya, parece que te sorprendí, diría Kratos tomando distancia de la guerrera. Jaja, sorprenderme, no me hagas reír, con ese poder no me llegas ni a los pies de mi gran poder, diría la Valkyria cuando se movió a una brutal velocidad. Ojo del tiempo, detención absoluta del tiempo, diría Kratos cuando el tiempo y espacio se detuvo por tan solo 2 segundos, que aprovechó e impactó varios golpes lo más rápido que logró. En eso el espacio y tiempo volvía a la normalidad. Valkyria salió disparada unos cuantos metros hasta lograr detenerse en una montaña que creó una fuerte explosión por el impacto. ¿Qué pasó? Fui demasiado rápido para una Valkyria, diría Kratos. Jaja, con trucos de detención del tiempo hasta el más inútil logró impactarle golpes a las guerreras más poderosas, diría Valkyria cuando se movió a gran velocidad.
Kratos esquivó los dos golpes que lanzó Valkyria a gran velocidad ya que el ojo del tiempo le ayuda a ver los golpes segundos antes. ¿Imposible cómo logro esquivar los golpes?, se preguntó Valkyria mientras por estar haciéndose esa pregunta recibió un fuerte golpe en todo el mentón que la sacó disparada varios metros, deteniéndose en escombros creados en batalla. Vaya débil, diría Kratos en burla, pero él no vio venir los dos golpes que recibió. Débil tú, diría Valkyria cuando impactó cientos de golpes en tan solo un segundo. Maldición, no fui capaz de predecir esos golpes, se diría Kratos en sus pensamientos. Vamos, ¿dónde está ese gran ego que tenías? O ya se terminó, diría Valkyria, moviéndose a gran velocidad donde el guerrero. Eso nunca, un Saiyajin nunca será vencido por un inútil como tú, diría Kratos cuando se movió a gran velocidad con un fuerte golpe. Ambos al impactar sus golpes hicieron retumbar ese planeta por la brutalidad de sus golpes, así dando inicio a un feroz intercambio de golpes y patadas a grandes velocidades que cada fuerte golpe hacía temblar ese planeta. Kratos daba golpe pero él los recibe el doble por la brutalidad de impacto de Valkyria. Vamos, no seas un debilucho, diría Valkyria cuando impactó un fuerte golpe en toda la cara del guerrero. Kratos salió disparado hasta impactar brutalmente los escombros de ese planeta que creó una fuerte explosión por el impacto. Vamos de pie que esto aún no se termina, diría Valkyria mientras veía en el suelo a Kratos que se ponía de pie pero varios huesos fueron destruidos por ese brutal impacto. Vaya que débil eres, diría Valkyria mientras veía el estado del guerrero. Débil no, eso nunca, gritó Kratos cuando de un fuerte estallido de su ki pasó a su máximo poder, el poder supremo cabello púrpura, pero tenía un tiempo límite. Impresionante, ese poder nunca fue mostrado por los monos salvajes de este lugar, diría Valkyria viendo el gran poder del guerrero. ¿Qué pasa, te comiste las palabras para no decir nada?, diría Kratos cuando se movió a gran velocidad impactando un fuerte golpe en todo el estómago de la guerrera. Valkyria escupió sangre por la brutalidad del golpe que recibió. Vamos, no me digas que no pudiste ver ese simple golpe, diría Kratos viendo con una pequeña sonrisa a la guerrera. Jaja, no cantes victoria antes de tiempo, diría Valkyria mientras a una gran velocidad ya se había puesto a las espaldas del guerrero. Kratos se dio vuelta a gran velocidad pero siendo demasiado tarde recibiendo un fuerte golpe a gran velocidad que lo sacó disparado varios kilómetros mientras se detuvo impactando una montaña que creó una fuerte explosión. Vaya, ese poder tenía un límite, diría Valkyria mientras se lanzó a gran velocidad impactando cientos de golpes en tan solo segundos. Kratos no fue capaz de ver los fuertes golpes siendo impactado por dichos volviendo a su estado base mientras cayó inconsciente por el fuerte dolor que sentía. Vamos, que débil, pero vamos a ver qué te hace el rey, él decidirá si vivirás o morirás, diría Valkyria mientras se llevó a Kratos. Así llegando donde el rey. Señor, ¿qué hará con él?, preguntó Valkyria viendo seriamente al rey. Por el momento nada, pero quiero saber qué hacía en esta dimensión, encadenarlo con las cadenas de ki, diría el rey. Bien señor, diría Valkyria cuando llevó al guerrero a una habitación donde fue encadenado. Volvemos a la dimensión 2000, ¿dónde estoy?, preguntó Kakaroto, el que había tomado el control del cuerpo de nuevo. No lo sé, diría Goku. Yendo a la dimensión 2000, ¿dónde estoy?, preguntó Kakaroto, el que había tomado el control del cuerpo de nuevo. No lo sé, diría Goku. Bienvenido al reino de los pilares que aún sostienen esta dimensión, diría un guerrero que salió de la casa. Como que el reino y pilares, diría Kakaroto de rodillas mientras vio seriamente a dónde se encuentra el guerrero. Soy Ubuyashi, un antiguo guerrero que luchó para detener al rey de los demonios, pero corrió con mala suerte y fui envenenado con una técnica demoníaca, dejándome en este estado mediocre, diría Ubuyashi mientras veía a los guerreros que estaban allí. Pero era necesario tener una batalla a muerte para traerlos hasta aquí, diría Rin enojada mientras se ponía de pie. Jaja, ¿crees que queremos que se encuentren aquí más ese sucio demonio?, diría Uzui mientras veía con odio al Saiyajin. Jaja, tú un débil, ¿crees poder ante mi grandeza?, diría Kakaroto mientras veía seriamente al pilar. Ven y demuestra de lo que estás hecho supuestamente, diría Uzui mientras se ponía enfrente del Saiyajin mientras lo veía fijamente. Ya basta, por el momento no tendremos batallas entre nosotros, dejaremos en paz a este Saiyajin que se recupere y si trata de hacer algo lo eliminaremos así de fácil, diría Ubuyashi mientras se iba de ese lugar. Te tendremos en la mira, diría Uzui cuando desaparecía de ese lugar. Los demás también se iban de ese lugar. Vaya Saiyajin, donde vayas siempre llaman la atención, diría Bisamon mientras se fue de ese lugar. Los guerreros también se fueron teletransportando a un planeta lejano. Oye padre, ¿no se te hizo extraño? El ki de esa guerrera era muy familiar y la forma de hablarte se hace como te conoce de años, diría Akame mientras veía a su padre. No te equivocas, Akame, sí quiere muy familiar como lo dices y al ver su mar espiritual era similar al de tu madre, diría Kakaroto serio.
¿Y si es ella?, preguntó Ayame. No lo creo, yo la vi morir, decía Rin mientras veía seriamente a los tres. Bueno, eso por el momento no es lo importante en esta dimensión, es un caos total, diría Kakaroto. Tú como el siguiente eterno, tu deber debe ser poner el orden en la dimensión, aunque eso te llevará varios años. Ya he sentido el ki del rey y es más grande que el de Kratos por el momento. Debes entrenar y mejorar aún más tu poder y aumentar tu resistencia para poder luchar al máximo, diría Eternidad. Tienes razón, cuando yo uso el control del cuerpo sentía más grandes ki. Esta dimensión tiene un caos en la jerarquía hecha desde el principio de los tiempos, diría Goku. Maldición, mi ki aún sigue sin ser restablecido al máximo, aún siento como Meridiano está trabajando forzosamente al tener dañado más de 4 meridianos, diría Kakaroto. Bien, por el momento debes meditar y reparar el daño que posees, después debes concentrarte en el aumento de poder, diría Eternidad. Bueno, hay que trabajar en todo, diría Goku. Padre, ¿en qué es lo que piensas?, diría Akame. Que debemos ser más poderosos ya que grandes batallas se los aproximan, diría Kakaroto. ¿Qué debemos hacer?, preguntó Rin. Por el momento ustedes deben entrenar y aumentar su poder, diría Kakaroto serio. ¿Y eso cómo lo haremos?, preguntó Ayame. En eso Kakaroto dio el control del cuerpo a Goku. Konsu, aún sigues en esta dimensión con nosotros, diría Goku serio. Si Goku, nuestro contrato se forma entre dimensiones, diría Konsu serio en el cuerpo de Ayame. ¿Podrías decirme cómo quedó la dimensión de donde provenimos?, preguntó Goku. No quedó nada más que pura destrucción en 2 dimensiones, diría Konsu. Bueno, ahí me sigues informando, diría Goku. Ahora activaré la gravedad del rey para que entrenen entre batallas entre ustedes para aumentar su resistencia y fuerza, diría Goku. Pero no debemos descansar un poco y meditar, te recuerdo, Goku, que venimos de grandes batallas, diría Rin seria. Tienen razón, deben descansar y seguir, mañana será su primer entrenamiento, diría Goku mientras creó una barrera a su alrededor. Y en eso se puso en meditación. Vaya, el señor Goku sí que es exagerado, quiere entrenar el día que salimos de una batalla dura, diría Akame. Te equivocas, Akame, él es más intenso en sus entrenamientos, esto no es nada. Cuando estuvimos en mi dimensión entrenó todo el tiempo, pero se quedó estancado en punto debido que no tenía un cuerpo como tal para seguir aumentando y explotando su poder, diría Rin. Bueno, será mejor que descansemos, diría Ayame mientras creó algo para descansar. Las demás también hicieron lo mismo mientras descansan. En las lejanías había una guerrera que los estaba observando. Subconsciente de Goku / Kakaroto. ¿Qué hacemos en este lugar?, preguntó Kakaroto mientras veía a Goku. Aquí entrenaremos los dos para mejorar la resistencia de tu mente y cuerpo, diría Goku. Pero no deberíamos descansar, diría Kakaroto serio. Ese es el problema tuyo, piensas más en descansar que en entrenar a un Saiyajin. No lo formó los descansos, lo formó la batallas. Cada entrenamientos que tenemos para proteger a los que más queremos. ¿O quieres ver de nuevo cómo matan hoy sería a unas de tus hijas porque no eres lo suficientemente fuerte para protegerlas? Mirarme a mí, a pesar de sentir como cada meridiano de mi cuerpo estaba al límite, lucha sin parar tan solo para proteger a Rin y a tus hijas, aunque yo falle una vez no logrando proteger a la persona que más amaba, pero esta vez no volverá a pasar, lucharé hasta que mi cuerpo no pueda dar más, diría Goku. Tienes razón, Goku, hay que demostrar nuestra supremacía a cualquier guerrero y demostrar que con nuestra familia, la familia más poderosa que podría existir, no los detendrán hacia de fácil, diría Kakaroto mientras veía a su contraparte. Así se habla, Kakaroto, ahora tendremos un entrenamiento para ver qué tan poderoso eres, diría Goku en pose de batalla. ¿En este lugar podemos usar el máximo de nuestro poderes?, preguntó Kakaroto. Claro que sí, pero recuerda que no eres lo suficientemente fuerte aún para lograr usar una forma tuya, no sé, ya tú sabes tus límites, diría Goku cuando se desplazó a gran velocidad a donde Kakaroto. Impresionante, su velocidad es brutal, nunca pensé que en ese estado él es tan poderoso, diría Kakaroto cuando esquivó con dificultad el veloz golpe que solo le rozó algunos mechones de su cabello. Vaya, aún posees unos buenos reflejos, espero puedes con esos reflejos durante un largo periodo de la batalla, diría Goku cuando lanzó otro veloz golpe en tan solo un segundo. Impresionante, cada golpe que lanza maneja una velocidad descomunal que cualquier guerrero de un rango menor lo haría polvo en tan solo segundos por la brutalidad del golpe, diría Kakaroto cuando respondió el fuerte golpe a gran velocidad. El impacto de sus puños se creó una fuerte onda de viento que hizo temblar ese lugar por la brutalidad que fue. Donde 2 veloces rayos se empezaron a ver que se iba moviendo por ese lugar, cada fuerte impactando era brutal. Fuertes ondas de vientos eran expulsadas por la brutalidad de los golpes que iban dándose. Goku estaba dando fuertes golpes y patadas a grandes velocidad sin detenerse. A Kakaroto se le estaba complicando la batalla ya que cada golpe le estaba tomando trabajo seguirle el paso y de un fuerte golpe fue enviando hasta impactar fuertemente el suelo de ese lugar.
Poder de la piedra de la realidad, mundo del caos, diría Goku cuando creó un mundo hecho en caos total. Porque creas un mundo diferente, diría Kakaroto mientras se ponía de pie serio. Que es mejor batallar en un lugar así que donde lo estábamos haciendo, diría Goku cuando bajó la guardia y recibió un fuerte golpe a gran velocidad. No bajes la guardia, algo que tú mismo me dijiste, diría Kakaroto cuando lanzó otro fuerte golpe. Pero también te menciona que no debes confiarte así porque te puede salir fatal, diría Goku cuando detuvo el golpe y le impactó un fuerte rodillazo. Kakaroto escupió un bocado de sangre mientras salió impulsado hasta impactar unas rocas de ese mundo mientras se ponía de pie. Vamos, debes mejorar en tu forma base porque eres demasiado débil, diría Goku viendo a el guerrero. Tienes razón, esta forma es demasiado débil, debo llevarlo al siguiente nivel, el nivel supremo para los mortales, la doctrina en su máximo esplendor, diría Kakaroto cuando su poder se empezó a elevar a grandes cantidades. Fuertes ondas de vientos eran expulsadas y de un fuerte grito pasó al ultra instinto perfecto mientras su cabello plateado se veía salir de esa humo que se creó. Vaya, puedes usar aún más poder, eso es impresionante, espero puedas seguir así, diría Goku cuando vio a un destello gris que pasó a la par de él. Ahora eres demasiado lento para mi grandeza, diría Kakaroto en burla, pero su sonrisa fue borrada por un brutal golpe que recibió. La arrogancia no crea un guerrero perfecto, métete eso en tu cabeza, por más grande que llegue a ser tu poder siempre tienes esa arrogancia, eso es debido a tu sangre de corre en tus venas de dioses del rayo, pero eso nunca te hará el guerrero invencible, diría Goku cuando se movió a otra gran velocidad para impactar otra fuerte golpe. Tienes razón, debo de ser menos arrogante y ser más inteligente, diría Kakaroto cuando detuvo el fuerte golpe que iba a donde él. A eso me refería, diría Goku. Y solo así demostrará el máximo poder del rey Kakaroto, diría el Saiyajin cuando se empezó a mover a unas grandes velocidades por los alrededores de Goku. Vaya, aún tienes esa pequeña arrogancia, pero tendré que sacarla a la fuerza, solo así entenderás, diría Goku en su pensamiento cuando le impactó un fuerte rodillazo en toda la cara a su rival. Goku soltó una metralla de golpes salvajemente sin cesar. Kakaroto estaba siendo masacrado a golpes y de una fuerte patada que recibió en todas las costillas, lo envió a estrellarse brutalmente con el suelo de esa realidad del Saiyajin que creo que creó una inmensa explosión. Vaya, aún sigues siendo inferior a mí, diría Goku, viéndolo desde el cielo mientras vio un veloz destello que pasó a su par a gran velocidad. Venga, ¿aún quieres seguir? Bueno, seguiremos, diría Goku cuando detuvo un veloz golpe que iba a donde él a gran velocidad impactó un fuerte golpe, pero en eso se sorprendió. El cabello de Kakaroto se tornó de un color diferente, las pupilas de sus ojos también cambiaron a púrpura mientras en tan solo milisegundos ya había impactado con una brutalidad de golpes. Goku salió impulsado varios kilómetros mientras se detenía y ponía una pequeña sonrisa. ¿Qué es lo que te hace gracia?, diría Kakaroto mientras veía seriamente a el Saiyajin. Que te estás tomando más serio esta batalla, y eso que solo era un entrenamiento, diría Goku mientras esquivó una veloz patada que se dirigía a donde él. Te recuerdo que no importa eso, tú solo estás jugando, en ningún momento has luchado en serio, diría Kakaroto mientras tomó distancia del Saiyajin. Veo que te has dado cuenta que aún no uso el máximo poder, eso es un avance, diría Goku con una pequeña sonrisa. Golpes del caos, diría Kakaroto cuando lanzó fuertes puñetazos para destruir la mayoría de los huesos de su rival. Vaya golpe fuerte, pero no podrás vencerme con eso, diría Goku cuando una capa indestructible apareció que lo cubrió y recibió el fuerte golpe que hizo temblar ese lugar. Ahora miradme a los ojos, ojos del tiempo de tensión del ki, diría Goku cuando sus ojos verdes brillaron intensamente. Ojo púrpura de demonio, ilusión del rey, diría Kakaroto cuando hizo una ilusión antes de recibir el ataque visual. Menudos reflejos tienes, diría Goku cuando detuvo varios golpes como si nada. Pero ¿cómo es capaz de seguir deteniendo mis golpes así de fácil?, diría Kakaroto serio mientras seguía lanzando fuertes golpes. ¿Te preguntas algo tan fácil de responder? Si tienes un ojo tan especial como lo haces llamar el ojo de eternidad, o el ojo de demonio, puede ver lo que se ha colocado en este mundo, diría Goku con una pequeña sonrisa. Ojo demoníaco, visión suprema, diría Kakaroto cuando vio en todo ese lugar y vio pilares de poder del poder sagrado, pilares que inhabilitan la sangre demoníaca un 20%. Veo que ya has visto eso, diría Goku con una pequeña sonrisa mientras veía a un destello púrpura que recorrió donde se había encontrado los pilares mientras volvía donde el Saiyajin. Parece que lo has destruido, diría Goku serio. Hay que pelear en manera justa, ¿no crees?, diría Kakaroto mientras se mueve a gran velocidad para dar un golpe.
Aunque no solo los pilares me ayudaron, mi poder siguió siendo superior por una pequeña parte, diría Goku cuando se movió a gran velocidad. Ambos al impactar sus golpes crearon un fuerte onda expansiva que pulverizó algunas rocas de ese lugar donde dos destellos se empezaron a ver que se iban impactando fuertes golpes a grandes velocidades. Cada fuerte impacto destruye ese lugar. Goku esta vez tenía desventaja ya que había empezado a ser impactado por fuertes golpes en varios puntos de su cuerpo que cada uno le iba destruyendo algunas partes de cuerpo. Vaya, veo que soy superior a el Saiyajin más temible, diría Kakaroto cuando de dos fuertes golpes fue callo e impactando fuertemente el suelo de ese lugar. No te confíes así, decía Goku mientras veía seriamente el lugar de la explosión. Pero en eso una fuerte explosión cayó en ese lugar que a los dos Saiyajin los doblegó mientras veía de dónde provenía ese ki inmenso. Vaya, parece que se divierten y sin invitarme, diría Eternidad, viendo seriamente a los dos guerreros que los tenía a sus pies. Vaya que ki más temible, decía Goku mientras destrozó la gravedad mientras se ponía frente a frente. Vaya, no veo ni una pista de miedo en tu corazón, eso es de admirar de un guerrero que lo ha perdido todo, diría Eternidad serio. Lo habré perdido todo, pero la vida me dio una segunda oportunidad y eso no la voy a desaprovechar y proteger con mi vida a los seres que más quiero y a ellos nunca las vea a pasar algo, diría Goku. Me gustaría probar el máximo poder de ambos y mejorar. Vuélvanse uno de nuevo y usen la fase eterna y les ayudaré a aumentar su poder, diría Eternidad. ¿Quieres que explotemos nuestro poder? Aún no se recupera al máximo y quieres que usemos una fase más allá de nuestros conocimientos, diría Goku serio. Claro, mi cuerpo y es el principal, no es apartamento para volver a usar esa fase ya que varios meridianos de poder han sido destruidos por la anterior batalla, diría Kakaroto. ¿Acaso eso era mentira? Los Saiyajines entre más dolor y más cerca de la muerte se encuentre sus Zenkais aumentan el doble, diría Eternidad. Kakaroto, ¿crees aguantar una batalla en esa fase ahora? Diría Goku serio. Por supuesto que sí, pero un lapso de tiempo, diría Kakaroto. Eso es suficiente, diría Goku volviéndose uno. Que esperan aumentar al máximo poder, diría Eternidad serio. Bueno, y en eso el Saiyajin empezó a gritar, su poder se iba aumentando pasando por todas las fases y de un fuerte grito pasó al máximo poder, su cabello blanco, un ojo púrpura y el otro aqua mientras veía seriamente Eternidad. Vaya, sí que es débil aún su poder en esa fase, pero para eso es este tiempo en esta dimensión, para aumentarlo y ser más fuertes, diría Eternidad, cuando se lanzó a grandes velocidad con un fuerte golpe. Impresionante, su velocidad es brutal, nunca habíamos visto algo así, diría Kakaroto, cuando esquivó con mucha dificultad el golpe que iba a donde él. Vaya, eres impresionante, has logrado esquivar un golpe fácilmente, diría Eternidad, cuando se movió a otra velocidad e impactó esta vez el fuerte golpe. Kakaroto salía disparado cientos de metros, hasta impactar fuertemente escombros mientras escupe un bocado de sangre por la brutalidad del golpe que había recibido. Vaya, veo que use demasiada fuerza en ese golpe, diría Eternidad viendo el estado del guerrero. Es impresionante, de un solo golpe los dejo en este estado, no me quiere imaginar el máximo poder de este tipo, ha de ser descomunal, hasta los puede pulverizar tan solo con un golpe, diría Kakaroto cuando vio a un veloz destello que se movió a gran velocidad. Vamos, no se queden pensando estupidez, si quieren alcanzar esta grandeza deben combatirse a mí, por lo deben hacerme sacar el 10% para considerarse fuertes, diría Eternidad cuando les dejo ir una fuerte lluvia de golpes a grandes velocidades, Maldición, esto se los está complicado, cada golpe que lanzo es más difícil esquivarlos y seguimos hacia este sujeto los volverá polvo cósmico en tan solo segundos, diría Kakaroto cuando logró detener el veloz golpe que se dirigía a donde él a gran velocidad. Están adaptándose lentamente a mi velocidad, eso es de admirar, he entrenado guerrero entre a los Eternal y ellos les tomó siglos seguirme el paso en una batalla, pero él es distinto, esta siguen domen el paso lentamente pero lo hace, su adaptación en los combates es impresionante, este tipo de guerreros son los futuros salvadores de la destrucción de esta dimensión, diría Eternidad en sus pensamientos cuando impactó un fuerte golpe a gran velocidad. Kakaroto salió disparado varios kilómetros hasta lograr detenerse en escombros, que creó una fuerte explosión por la brutalidad del golpe que había recibido. Vamos, poneos de pie que esto aún no se termina, debemos seguir hasta hacerlos entrar al borde del colapso de su cuerpo, diría Eternidad con una pequeña sonrisa. Este tipo está realmente loco, diría Kakaroto cuando se ponía de pie limpiándose la sangre que salía de su cuerpo mientras se movió a una gran velocidad con un fuerte golpe. Eternidad lo esquivó fácilmente y a una gran velocidad le impactó varios golpes en tan solo segundos de nuevo. Kakaroto volvía a salir disparado hasta impactar fuertemente escombros, que creó una fuerte explosión por la brutalidad de los golpes que había recibido.
Vaya, estoy siendo demasiado poderoso para el guerrero que se va a enfrentar a el Saiyajin del infinito, diría Eternidad con una pequeña sonrisa. Esto no es nada y tú lo sabes, mi poder va en crecimiento y eso es claro, diría Kakaroto. Si va en crecimiento pero a tu ritmo como piensa hacerlo no llegarás muy lejos, y lo sabes, diría Eternidad cuando se movió a una gran velocidad para impactar un fuerte golpe. Ya verás que en un siglo máximo este poder de Eterno será aún más fuerte que el mismo Eternidad y tú solo serás una escoria a la par mía, diría Kakaroto con una pequeña sonrisa que fue borrada por un fuerte golpe que recibió y lo sacó disparado hasta impactar escombros y soltando otro bocado de sangre mientras se volvía a poner de pie y lanzándose a una gran velocidad con un fuerte golpe. Vaya débil, diría Eternidad deteniendo la fuerte lluvia de golpes y puñetazos que estaba recibiendo fácilmente y a una gran velocidad, rompiendo de nueva cuenta la defensa del Saiyajin e impactó fuertes golpes a grandes velocidades. Cada golpe de él era para destruir universos sin dificultad. Pero Kakaroto los estaba resistiendo al máximo hacia hasta lo imposible. Para no ser derrotado fácilmente había creado aproximadamente 12 capas de diamante para soportar la brutalidad de los golpes, pero aún así no era suficiente, que le hacía un gran daño. Vamos, no solo te defiendas, que eso es de cobardes, diría Eternidad, que recibió un fuerte golpe en toda la cara por primera vez que había iniciado ese combate. ¿Qué fue lo que estabas diciendo?, diría Kakaroto con una pequeña sonrisa mientras volvía a caer de un fuerte golpe que había recibido con brutalidad. Deja de confiar así, diría Eternidad con una pequeña sonrisa mientras veía al guerrero. Maldición, debo dejar de hacer eso, si no a la próxima no la contaré, diría Kakaroto mientras se ponía de pie. Vaya, aún puedes ponerte de pie, diría Eternidad. Claro, no me rendiré tan fácil como lo piensa, diría Kakaroto cuando se desplazó a gran velocidad con un brutal golpe. Sigues siendo demasiado lento, diría Eternidad cuando lanzó el fuerte golpe, pero se sorprendió que solo atravesó al cuerpo. Recuerda dos golpes en simultáneo, golpe ira de Ozaru, diría Kakaroto cuando lanzó el fuerte puñetazo a una gran velocidad. Vaya el sigilo en usar dos técnicas en brutal, pero lástima que no me vencerás con eso, diría Eternidad cuando esquivó el golpe fácilmente y le impactó un fuerte rodillazo en todas las costillas al guerrero. Kakaroto escupió un bocado de sangre por la magnitud del golpe que había recibido a la vez que cayó de golpe en el suelo de ese lugar tomándose de las costillas. ¿Ves? Aún te falta mejorar esa visión, porque el ojo de Eternidad lo hubieras tenido al máximo, hubieras visto mi golpe fácilmente, pero no fue así, diría Eternidad viendo fijamente el mar espiritual del guerrero que estaba vuelto en un caos por los fuertes golpes que había recibido. Maldición, él tiene razón, esto se me está complicando, entre más tiempo pase más complicado se me volverá, diría Kakaroto cuando se iba a poner de pie, pero le fue imposible, que volvió a caer de rodillas escupido aún más sangre por la brutalidad de los golpes que había recibido. Vamos, no me digas que eso es todo lo que puede estar. Menuda decepción de guerrero, pensé que ibas a aguantar una batalla más larga, pero ese es tu límite, diría Eternidad mientras veía a el guerrero. Te equivocas, este no es mi máximo poder, puedo dar aún más y eso lo verás, diría Kakaroto cuando se volvía a poner de pie. Su ira se estaba mostrando, su poder estaba en aumento, su ki era descomunal. Fuertes temblores se empezaron a sentir fuera de ese lugar mientras su poder no para de aumentar. Si sigue así caerá inconsciente por el uso máximo de poder, diría Eternidad en sus pensamientos viendo lo que estaba pasado. Fue el grito del Saiyajin, lo único que logró fue aumentar su poder a un 10% más de lo que tenía mientras se lanzó a una gran velocidad con un fuerte golpe. Vaya, eres fuerte, pero lástima que eso se termine fácilmente por tu arrogancia, diría Eternidad, esquivar la lluvia de golpes y puñetazos que le había lanzado a grandes velocidades. Debo aumentar aún más mi velocidad, esto no debe ser difícil, esto solo es un juego para mí, el Saiyajin eterno, diría Kakaroto cuando su velocidad se disparó aún más e impactando un fuerte golpe en toda la cara de Eternidad. Eternidad salió impulsado varios metros logrando detenerse en escombros mientras veía fijamente a el Saiyajin. Nada mal ese golpe, pero lastima que tu cuerpo ha llegado a un límite, diría Eternidad viendo a los Saiyan. Claro que nuestro cuerpo aún puede seguir, aún puedo dar más, diría Kakaroto cuando se lanzó a una gran velocidad, pero a medio camino cayó inconsciente por el uso máximo de poder. Vaya, sí que dieron batalla y eso es de admirar, diría Eternidad mientras desaparecía de ese lugar. Fuera de ahí, día siguiente. ¿Qué fue eso?, diría Rin viendo el cuerpo del Saiyajin que estaba demasiado herido, su era muy inestable en anteriores ocasiones. ¿Qué le pasó a mi padre? ¿Por qué se encuentra en ese estado?, diría Akame sería. Maldición, ¿en qué momento batalló y con quién?, diría Ayame preocupada por el estado del Saiyajin. No se preocupen, no pasó nada, diría Goku tomando el control del cuerpo. Como que no pasó nada, mira el estado de tu cuerpo, diría Rin viendo al guerrero.
Claro que lo sé, solo fue un entrenamiento que tuve, pero no fue la gran cosa, diría Goku de nuevo. Él tiene razón, yo vi la batalla de entrenamiento, pero al otro ser no lo vi porque fue así, diría una guerrera que salió de las sombras. Vaya, así que tú eras la que estaba oculta, sentí tu presencia desde el momento que llegaste, pero no le di importancia, diría Goku. ¿Y por qué no los dijiste, padre?, diría Akame. Recuerda, niña, tu padre es el otro Kakaroto en esta forma, no soy tu padre, a ser difícil pero no importa, diría Goku con una pequeña sonrisa. ¿Pero qué hacía espiándonos?, diría Ayame. Bueno, solo quería saber quiénes eran en verdad, diría la persona. ¿Qué pasará en el siguiente capítulo? No olviden dejar su like y suscribirse para seguir con el arco Los Demonios.